2018. Wow. Ha pasado rápido el tiempo, creo yo. No sé si a usted se le ha pasado rápido, a mí volando en todo lo que se ha hecho este año. Pero nosotros seguimos aquí viendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Así que Romanos capítulo 12, vamos a estar ahí. Y ya hemos estado hablando de ese libro bastante tiempo y vamos a terminarlo. Creo que es bueno hacerlo, así que quedan poquitos capítulos ya para avanzar. Así que vamos a Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. Vamos a estar ahí. Romanos 12, 9 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Cuando hablamos de lo que la iglesia debe hacer, tanto individualmente como colectivamente, como cuerpo de Cristo, esto nos ayuda obviamente a comprender tanto las responsabilidades individuales que tenemos cada uno, como también lo que la iglesia como cuerpo debe desarrollar, obviamente el flujo del crecimiento que Dios nos da a cada uno. Obviamente, como ya hemos mencionado, ya hemos visto en los pasajes anteriores, cuando hablamos de lo que la iglesia debe hacer individualmente, tiene un total sentido con lo que posteriormente se transmite en Romanos capítulo 12. Pablo, hablando de las responsabilidades del creyente y cómo debe vivir el creyente para el Señor, nos dice que en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta. Y esto mostrando obviamente la realidad de la vida de un creyente que vive y reconoce aquella gracia que ha sido dada a él para vivir muerto al mundo y vivir vivos para Dios. Fíjense que hoy día estaba leyendo Éxodo y una de las cosas que veo cuando el Señor rescata al pueblo de Israel de Egipto, una y otra vez el Señor por mano y por boca de Moisés dice: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cada vez que Moisés se presentó a Faraón dijo: dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el propósito de Dios de redimir y rescatar a un pueblo no era solamente porque no tenía nada que hacer, sino para mostrar su poder, su gloria, en cumplimiento a sus promesas hechas a Isaac, Abraham y Jacob, sino que también en virtud de poder ver esa gloria manifestada en un cuerpo de un pueblo que Él escogió, manifestando gloria a Él, sirviéndoles. Eso era lo que Dios hizo en Éxodo. Y creo que es una de las cosas que Dios ha hecho, de sacarnos de este mundo, redimirnos, comprarnos para servirlo a Él. De hecho, Pablo dice, acá ocupa un lenguaje netamente figurado cuando dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. En el Antiguo Testamento vemos sacrificios muertos de animales que pagaban obviamente por un rescate. Ese sacrificio ya se hizo una vez y para siempre en Cristo. Y hoy el Señor demanda a su iglesia vivir de una forma santa, agradable a Dios, muerto al pecado y vivo para Cristo. Entonces, cuando la iglesia entiende individualmente que su vida en intimidad con Dios está total y absolutamente ligada en relación a la iglesia, va a entender que cada parte de la iglesia es importante. ¿Eso qué significa? Pablo dice en Romanos, en 1 Corintios, que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. En simples palabras, si tú caes, todo el cuerpo lo resiente. No sé si alguna vez estás pegado con un martillo en el dedo, duele. Y duele harto. Y creo que obviamente el dedo dice: me pegué, no me dolió. Mentira, porque todos nos acordamos de los familiares al ver el dedo, sobre todo por la culpa de otro, porque se resiente el cuerpo. Bueno, eso mismo pasa en la iglesia. Cuando la iglesia no entiende esa responsabilidad de presentarse día a día vivo para Dios y muerto a su pecado, obviamente va a llevar serias consecuencias
no solamente hacia su propia persona, a su familia, sino que también a la familia de la fe, a la iglesia. Ahora, fíjense que eso es un equilibrio ahí cuando Pablo habla de este tema. La iglesia debe tener en relación, obviamente, este concepto de poder vivir siempre como un sacrificio agradable al Señor. Ahora, a Pablo, hablando a los corintios, habla de una cosa que debe motivar el corazón del creyente para vivir de una forma santa y agradable a Dios. Pablo dice, obviamente hablando de los dones espirituales a los corintios, que tenían guerra y luchaban por qué persona tenía el mejor don. Creo que eso aún hoy se vive en muchas iglesias. ¿Quién tiene el mejor don? El que tiene el mayor título. Bueno, Pablo dice, yo les voy a mostrar un camino aún más excelente que el que ustedes mencionan. Y uno dice, ok, Pablo, a ver qué quieres decir. Y cuando Pablo habla de eso, de ese camino, Pablo quería guiar a los corintios a una concepción real de lo que Dios quería con los dones. Pablo, hablando de eso, le dice, si yo hablase lenguas humanas, en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3, le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser un metal que resuena o címbalo que retiene. Y no sé si alguna vez has escuchado ese sonido de un violín mal tocado, que no dan ganas de escucharlo más. Bueno, eso así dice Pablo, viene a ser como un metal que con otro metal chocan y produce un sonido bien feo que nadie lo quiere. Bueno, dice, bueno, si yo llegara, y está hablando de supuestos, no de realidades, él está hablando de una forma como si pudiera hacerlo, dice, si yo hablara lenguas humanas, y aún si pudiera hablar lenguas angélicas y no tengo amor, nada más. Después dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, dones sin duda espectacular, dice, y no tengo amor, no sirve. Ok, Pablo, ¿y qué pasa si me doy mi vida? Bueno, Pablo dice, mira, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Básicamente, Pablo lo que dice, mira, Dios te proporciona dones. Dios obviamente podría hacer o podríamos hacer cualquier cosa en este mundo, pero la pregunta importante es, ¿qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? Si lo haces simplemente por hacerlo y no tienes idea por qué lo haces, hay serios problemas, porque puede que muchas de las obras que se hacen para satisfacción personal y no para Dios. De hecho, Pablo dice, mira, y da la respuesta, obviamente también dice, el amor se hace sin fingimiento, y ahí está la respuesta. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, dice, mira, Dios te dio dones, Dios te da y te ha provisto de una vida santa posicionalmente y te ha capacitado para vivir santamente, pero también en relación a la iglesia, Dios te proporcionó dones para que la iglesia sea edificada y todos crezcamos en la medida en que Dios nos da. ¿Cuál es ese motor que debe mover ese servicio hacia los santos? El amor. Ahora es interesante notarlo, porque esto significa que todo cristiano debe reflejar características del carácter que corresponde al de un hijo de Dios. Todo creyente que se dice creyente debe vivir de acuerdo al carácter de Dios, reflejar características de Dios. Obviamente que le corresponden. Cualquiera que hablara de estas características o que quisiera hablar de estas características debe y tiene que comenzar por la parte más importante. Amor. Aquí nada más. Y eso va netamente ligado a por qué hago lo que hago. Vengo a la iglesia porque vienes a la iglesia. O no voy a la iglesia porque no vienes. Aquí nada más. Creo que tiene bastante lógica si podríamos contestar la pregunta. Vengo a la iglesia ¿por qué? A ver a los hermanos. O vengo a la iglesia porque amo al Señor. Mi respuesta amor al Señor vengo a la iglesia. Porque Él me amó a mí primero. Si ese es el real sentido de lo que haces, entonces vamos por buen camino. Ahora, cualquiera, como les digo, que hablara de este tema debe empezar por esta pregunta. ¿Por qué Pablo menciona
que el amor sea sin fingimiento, y es algo notable, porque dentro de las iglesias es raro que Pablo diga y mencione que el amor sea sin fingimiento. De hecho, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado, literalmente ha sido llenado totalmente en nuestros corazones. Llega un punto, es como decir, cuando tú echas agua en un recipiente y empiezas a echar agua y empiezas a desbordar el amor, el agua por el vaso. Bueno, de esa forma, cuando se habla que el amor de Dios ha sido derramado, es hasta en demasía. En simples palabras, si tenemos el amor de Dios en nosotros, ¿por qué Pablo dice que el amor sea sin fingimiento? Y creo que tiene bastante lógica pensar en una iglesia pecadora, con gente pecadora, en el sentido de que hay gente que son pecadores, ¿cierto? Amén. Bueno, gracias, Jiménez. ¿Somos dos? Amén. Amén. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Amén. Sí, pecadores redimidos, pero pecadores. Vivimos pecando y confesamos nuestros pecados al Señor, porque eso es lo que dice las Escrituras. Pero fíjense que Pablo dice que el amor sea sin fingimiento. Ahora, la primera verdad aquí es antitética, que se vale decir que es una verdad que se expresa en virtud de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ya Pablo dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero si miramos el verso siguiente, no tenemos una verdad particular, y es que la forma de mostrar amor debe ser dejando de hacer lo malo y haciendo lo que es bueno. Ahora, ¿eso implica qué? Amarse los unos a los otros. En términos generales, Pablo plantea la base, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo hago eso, Pablo? Bueno, dice ahí, ama a tu hermano. Pero Pablo, el hermano tiene malas prácticas. Ama a tu hermano. Hola por tu hermano. Pablo, el hermano me cae mal. Bueno, ama a tu hermano. Dios te ama tal cual eres tú. Y que ese amor sea sin fingimiento. Fíjense que de eso dice Pablo, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanta honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahora notemos lo siguiente, la primera mención que encontramos en el verso 9 del amor es la palabra ágape, y vale decir que es el amor de Dios que está en nuestros corazones, o en el corazón del creyente, el que debe gobernar de tal manera que pueda discriminar en virtud de ese amor, que puede decir, esto no lo hago por amor al Señor, esto sí lo hago por amor al Señor. Puede discriminar de esa forma. Pero en el verso 10, la palabra que encontramos para definir el amor entre los hermanos es la palabra fileo, ya que es aquel amor entre familia o entre amigos, ya ese es el amor. Ahora, la palabra descrita aquí implica un amor afectuoso o tierno, como de una familia en donde el perdón y la aceptación dentro de ella está siempre presente. ¿Qué significa? Si tú amas a tu hijo, ¿cierto? Lo vas a perdonar. Lo amas. No dice que tu hijo es perfecto. No dice que tu hijo es el mejor de todos. De hecho, creo que todos decimos, no, mi hijo no es tan así. ¿Cierto? No hay ningún hijo perfecto ni un hijo mejor. Es un hijo. Y solamente el hecho de que sea hijo te da la opción de perdonar, porque es tu hijo. Bueno, Dios, somos hijos de Dios y Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y como hijos de Dios reflejamos ese carácter perdonador en amor al Señor y en amor a los hermanos. Somos familia. Por lo tanto, fíjense que cuando hablamos del amor, hay algo que es interesante acá, porque vemos que el amor debe fluir como algo natural dentro del pueblo de Dios. Fíjense que cuando hablamos de ese amor afectuoso, Juan 13:35, el Señor dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Cuál fue la característica que la iglesia mostró en Hechos? El amor práctico. Cuando había necesidad, ahí estaba la iglesia, o sea, pudiendo ayudar al necesitado. De hecho, la iglesia y la gente notaba eso de alrededor. Ese grupo de personas es algo diferente. Muestra ese amor. No solamente en la ayuda, sino también en la exhortación en diferentes áreas. Y eso es lo que dice ese pasaje. Y Juan, hablando de los verdaderos discípulos del Señor, describe a los que son y los que no son hijos de Dios de esta manera. En esto se han manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Por lo tanto, es una conclusión lógica pensar que si tú no amas a tu hermano, ¿de quién eres? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, no puedes decir, no puedo amar al hermano, no tengo la capacidad, porque tienes la capacidad y debes amar al hermano. Dios te dio esa capacidad y Dios te dio su amor. Ha sido ahí, está ahí. La cosa es que debemos practicarlo de tal forma que podamos mostrar al mundo que sí nos amamos los unos a los otros. Ahora, este amor debería hacer que las personas reconocieran que somos hijos de Dios. Una iglesia en donde no existe este amor, difícilmente podría llamarse iglesia y poco podrían llamarse cristianos. ¿Por qué? Porque es el distintivo. El amor hacia el Señor y el amor hacia el pueblo. Si no hay eso en una iglesia, no puede llamarse iglesia. Bueno, podría llamarse iglesia, pero todo engañado. Porque ese es el distintivo. Lo interesante de esto es notar que el amor debe ser parte del mensaje que damos a los demás en la forma como nos consideramos los unos a los otros. Cómo yo veo al hermano, cómo yo trabajo, cómo yo le sirvo al hermano. Ahí la gente nota si hay amor real o no hay amor real. Si llamo al hermano, si le escribo al hermano, eso la gente lo ve. Fíjense que los testigos, una de las cosas que hacen la gente incrédula es vernos cómo nos comportamos. No lo dicen, pero lo piensan. En muchas ocasiones vas a notar que la gente dice, yo tuve a alguien que, y eso se nota sobre todo cuando tú hablas de Dios, yo conocí a una persona que hacía o que no hacía. Generalmente he escuchado de yo conocí a un evangélico que iba a la iglesia y le pegaba a su señora. A ver, hay algo equivocado, porque no sé si él cree en Dios. Y si cree en Dios, ¿por qué golpea a su señora? Y pasa bastante hoy en día. Evangélicos que entorpecen el mensaje de la cruz por sus vidas. Fíjate que una de las cosas que más la gente ve hoy no es tanto el mensaje que damos con nuestra boca, es cómo vivimos ese mensaje. La gente hoy se aburrió de escuchar evangélicos hablar de Dios cuando sus vidas gritan que no creen en Él. Bueno, una forma de decirle a la gente, gritar a la gente que sí creemos en Dios y que vivimos conforme a su palabra es como vives. Fíjate que la gente nota y dice, yo conozco a tal persona que cambió su vida, transformó. Antes hacía esto, ahora cambia totalmente, ama a Dios, ama a su Señor, ama a sus hijos, ama todo. Cambia, algo pasó en él, quiero ver qué pasó. Bueno, el amor de Dios lo rescató, la gracia lo alcanzó. Eso fue lo que cambió. Fue Dios transformando ese corazón que antes no amaba a Dios por un corazón que hoy le ama. Fíjate que Pablo dice que debemos amarnos los unos a los otros en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y en otras palabras significa considerando a los demás como con una apreciación genuina hacia el otro, hacia los hermanos, de tal manera que podamos concederles nuestro lugar si fuera necesario. Ahora, creo que pensar, y me hice pensar, o estaba pensando en un ejemplo muy gráfico de eso, y pensé en la micro, dije, ok, creo que una buena ilustración de dar el lugar es la micro. Generalmente cuando vamos en la micro, siempre suben ancianos, suben niños, suben adultos, y cuando uno tiene la oportunidad de llegar y rescatar un asiento y poder sentarse, lo primero que uno hace es subir a una abuelita, cierra los ojos y se queda dormido. Arte de magia. ¿Cómo pasa? No tengo idea, pero en 5 segundos la gente se duerme. O, si la gente no se duerme, pareciera ser que hay marcianos o algo en el cielo que mira por la ventana hacia arriba. Algo pasa. Y eso incluye los creyentes. Lo que haría un creyente es, ok, me paro, señora, siéntese. Sobre todo si es un hermano. Hermano, ahí está. Está cansado, yo también, pero siéntese usted. No hay problema. En eso se muestra el amor práctico. Sé que muchos podrían decir, pero yo estoy cansado, sí, pero él también. ¿Cómo muestro el amor de Dios? Bueno, niego mi derecho y a Él lo estimo tanto más que yo, que le doy mi lugar. Ahí está. No importa. Yo puedo aguantar más.
servirle al hermano de esa forma porque yo le amo a él. Bueno, ahí está, no hay ningún problema. Lamentablemente casi nunca pasa. Siempre giramos mirando la ventana para afuera. Mirando si hay marcianos o ángeles, no sé qué están mirando, pero algo están mirando afuera de la micro. Y eso significa el pasaje en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Debemos considerar a los hermanos como más importantes que a uno mismo, a tal punto de dar la vida por el otro. ¿Estás dispuesto a dar la vida por un hermano tuyo? ¿De la iglesia? Si viene alguien y dice, te voy a matar a cualquiera de acá, ¿tú te pondrías difícil matar a mi hermano? El hermano es importante. Más importante que mátame a mí. ¿Podrías hacerlo? ¿Con libertad? ¿Por alguien de acá? Aunque en realidad debería ser por todos los de acá. Bueno, eso debería mover tu corazón. Decir, sí. Podría pararme y decir, doy mi vida por él. Doy mi vida por él. No importa, por cualquiera. Fíjate que Dios llama al pueblo y establece una base. El carácter cristiano debe ser empezar siempre por el amor. Por el amor hacia Dios y por el amor hacia su pueblo. Fíjense que ya hemos visto y considerado nuestra primera verdad del carácter cristiano, que es el amor mutuo. Pero otra característica del carácter cristiano es el servicio. Ahora, fíjense que hay algo notable dentro de esta característica y quiero hacer un paréntesis antes de avanzar. Porque una de las cosas que veo generalmente en las iglesias es algo que se describe dentro de la Biblia. Antes de avanzar con el siguiente versículo, cuando hablamos de que el amor sea sin fingimiento, una buena pregunta que les había dicho era ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo dice dentro de una iglesia que el amor que realmente debería estar en un creyente debe ser sin fingimiento? Y esto significa que todo cristiano debe reflejar el carácter de Dios, debe moverse por ese amor que Dios ha dado. Pero fíjense que la palabra sin fingimiento literalmente significa sin hipocresía. En sentido práctico podemos ver debemos dar el servicio mutuo que se hace en la iglesia con un amor real, genuino, de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por él. Así como el amor de Dios le mueve a hacer lo que hace por nosotros, de igual manera el amor de cristiano es el reflejo del carácter del Señor que debería movernos a hacer todo lo que hacemos. Ahora, ¿podríamos llegar a servir en la iglesia de una manera hipócrita? ¿Sí? Sí. De hecho, se vio en Hechos. Desde Hechos para adelante se vio eso. Ejemplo, en Hechos, capítulo 5, vemos a una pareja, Ananías y Zafira. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero esta relación nos muestra realmente que sí hubo y ha habido hipocresía en el servicio que se ha hecho, no solamente al Señor, sino aún hacia los santos. Y Hechos 5 nos da una ilustración de que aún en medio del pueblo de Dios la hipocresía se puede dar. Ahí vemos a un matrimonio que en busca de reconocimiento vano fueron muertos por mentir al Espíritu Santo. Dios los mató porque pretendían dar algo y se pusieron de acuerdo al matrimonio para decir, demos esto, digamos que esto es todo, cuando en realidad no fue todo. Dios no los condenó por el hecho de dar, los condenó por querer mentir, por querer usurpar y tener vanagloria, que la gente lo reconociera. Querido, eso se dio en Hechos 5. ¿Tú crees que la iglesia no existe? Querido, eso existe. Lamentablemente existe. De hecho, cuando vemos las escrituras, notaremos que lo que más se llamaban seguidores de Dios eran los que más les rechazaban. No solamente en Hechos 5, sino que aquellos seguidores, hombres piadosos que seguían la ley y los profetas. Y cuando llegamos a Mateo 13, vemos una exhortación clara, una denuncia clara del Señor en contra de los líderes religiosos de su época, diciéndoles una y otra vez, escribas y fariseos hipócritas. Porque hacen esto, y a la gente no la dejan participar de lo que es gracia. Ponen reglas sobre mi palabra y no dejan que la gente se acerque a mí. Hipócritas, que se visten de piedad,
pero su corazón está lejos de mí. Fíjate que lo repite muchas veces en Mateo capítulo 13, verso 3 a 15, versículo 23, versículo 25, versículo 27, versículo 29, y una y otra vez el reclamo que el Señor le hizo a aquellos que decían amar a Dios fue: ustedes son hipócritas, viven para mí, pero en realidad no me aman a mí. Viven siguiendo reglas, pero no se acercan. Querido, la hipocresía puede estar en la iglesia. Es parte, porque hay gente pecadora. Somos pueblos redimidos, sin duda. Pero la hipocresía puede llegar a cualquier corazón. De que la gente vea que puede hacer algo para Dios, querido. Confórmate con que Dios te va haciendo la obra suya, nada más. Te vean o no te vean, que el Señor se glorifique. Que eso no mueva tu corazón, sino que el amor que tengas hacia el Señor pueda mover ese corazón real y genuinamente a hacer lo que Dios te manda hacer. Por eso cuando llegamos ya al verso siguiente, que dice: amor sea sin fingimiento, por hacer lo malo, seguir lo bueno y amándonos los unos a los otros, eso va a motivar el corazón de cualquier creyente, saber que Dios me ama y yo amo porque Dios me dio esa capacidad de amar a otros. Una de las cosas que podemos notar es que el verso 12, el verso 11, hablando de cómo debemos servirnos, que es nuestro segundo punto, es el servicio es una parte del amor práctico. No solamente amo sirviendo, no solamente prefiriendo a mi hermano por sobre mí, sino que también amo sirviendo a mi hermano. Fíjense que cuando consideramos esta primera verdad del carácter cristiano, que es el amor mutuo, hay otra característica del carácter cristiano, que es el servicio ferviente. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Sirviendo al Señor, fíjense, el Señor es el foco. Si eso... en eso es beneficiado a mi hermano, gloria a Dios, pero yo sirvo al Señor y por amor al Señor sirvo a mi hermano. Ahora quisiera llevarlos a una ilustración de esto y quiero llevarlos a lo siguiente: pensemos más o menos en la naturaleza y la creación que Dios ha hecho, y sin duda hay una variedad maravillosa de aves que nos sorprenden. A mí me sorprenden muchas aves, son muy hermosas, y otras que son muy grandes. Dentro de esa variedad de aves, sin duda también hay una variedad gigante de animales. Y dentro de las películas que generalmente vemos de animación para niños, hay un animal que se ha hecho muy famoso, de hecho nos ha hecho reír en muchas de las películas que se han mostrado, porque este animal se llama folívora. Dice, ¿qué es eso? Bueno, ese animal se reconoce más como el perezoso. No sé si lo han visto, si lo han escuchado, que es un animal que aparece en diferentes películas. Aparece en La Era del Hierro, aparece en otras películas que están por ahí dando vuelta, pero son animales, ese animal es chistoso porque es muy lento. Y trabaja lento y no se complica la existencia. Bueno, nos hace reír porque uno dice, uy, qué lento, así. Bueno, sí, es lento. Y esa es la virtud, esa es la característica, se le llama perezoso porque es realmente muy lento para hacer todo. Hasta para comer es lento. Ahora, obviamente, si nos viéramos básicamente en esa esfera, fíjate que Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. La palabra perezoso describe a aquellos que son lentos para actuar, ya sea por vacilación, ansiedad, negligencia o simple pereza. Tú podrías decir, mira, ¿sabes qué? No vengo a la iglesia porque estoy cansado. Bueno, perezoso. Porque todos trabajamos y todos estamos cansados. Yo creo que no soy el único, ¿cierto? Que estoy cansado, ya estamos en término de año, estamos cansados. Y no vengo a la iglesia. Bueno, mira, perezoso. No hay otra palabra. Sabanás te agarró, no te sueltas, te amarra los pies, o la espalda en este caso, como que te agarra la Sabanás, te dice, quédate en mis brazos. No, hermano, eso se llama pereza.
Y fíjate que la virtud, la cosa de un perezoso es que es lento, ya sea por vacilación, porque es ansioso, porque es negligente. No leo porque a veces me da flojera. Bueno, eres negligente. No eres disciplinado, por eso no lees. Por eso te cuesta. Eres perezoso. Y creo que la pereza nos toca a todos, porque el día a día luchamos con eso. Pregunta, querido, ¿te da pereza ir al trabajo? Que son mentirosos, como que no. Sí, a todos les da pereza. No creo que todos se levanten. Hoy día vamos a trabajar. No creo. Dice, yo creo que normalmente uno se levanta. Oh, el jefe, vamos, que se puede. ¿Por qué? Porque en lo general luchamos con la pereza, querido, pero es parte del proceso. El problema de ser perezosos es que no nos permite actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. Fíjate que la pereza que a veces hacemos en nuestra vida cotidiana la pasamos a la parte espiritual. Ambas cosas van relacionadas. Si tú eres perezoso en tu vida natural, hablando del trabajo y cosas de ese tipo, también lo eres en la parte espiritual. Están netamente ligados. No se separa, porque la vida cristiana no se separa de mi labor en el mundo, ya sea trabajo, colegio o cualquier otra cosa. Fíjate que Pablo dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, y la palabra, como les dije, tiene que ver con una persona que no actúa en el momento que se le indica. Esto sin duda se contrapone a ser guiado por el Señor o por el Espíritu, es lo que significa la obra del Señor. Pero fíjate que gozo, y creo que en realidad que el pastor me va a apoyar, que es realmente un gozo ver a los hermanos sirviendo al Señor con un espíritu fervoroso. Estoy cansado, no importa, vengo a servir al Señor. Pocas veces lo he visto. No, te vengo a la hermana así. Llegué. Y con esa cara así de deprimido, a veces le digo a la gente que trabaja conmigo, me dice, ¿cómo estáis? Bien. ¿Estás seguro? Sí, cámbiala, pero con ánimo, me dice que estáis bien y no te creo con ese ánimo. Bien, no sé si no se está convenciendo el mismo para decirme que está bien, pero generalmente pasa que no somos fervorosos en el servicio al Señor, al contrario, ponemos siempre algo por sobre. Si el amor motiva la acción, entonces ese amor debería ser un amor fervoroso, de decir, Señor, te sirvo porque te amo. Hay una alabanza que dice, yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida mía. ¿Y es verdad? ¿Por qué sirves al Señor? Porque le amas. Y si le amas, debe ser con gozo, con ese corazón fervoroso. Y fíjense que Pablo dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Y ferviente en espíritu literalmente significa hervir en espíritu. Esto quiere decir que debe tener una energía que se transmite en el servicio al Señor de tal manera que se contagie. Que vea un hermano, venga a servir, no importa ser hermano, pero vino otro, uy, el hermano se motivó, ya vamos, y la gente se motiva. Es esa persona que no solamente dice estoy cansado, no importa, sino que sirva al Señor con gozo porque es mi privilegio, es mi deber y es mi forma de decir al Señor, Señor, yo te amo. Aquí estamos, en las primeras filas. Ayúdame a ser fiel para seguir en las primeras filas. Fíjate que ese fervor sin duda debe ser continuado también. No solamente decir, bueno, estoy sirviendo al Señor, porque cuando se ve ese fervor y ve que no llega nadie, generalmente ese fervor se descontrola. Este hermano que no viene y pecador y empieza a decir cosas por el estilo. No lo dice, pero lo piensa. Falta de compromiso, ¿sí? Pero sirva al Señor usted con gozo. Vea cómo los demás se van añadiendo en ese servicio. Y en tercer lugar, hay otra lista del carácter cristiano que ya hemos visto dos. Vimos el amor, obviamente, sin fingimiento. 2. Vimos el servicio ferviente. 3. El tercer lugar es otra de las características del carácter cristiano, que es la fortaleza de la fe en la tribulación. Esto, y me refiero a esto, a la fortaleza que se adquiere en momentos difíciles de la vida. Pregunta, ¿la vida siempre es fácil? Gracias, porque somos 4 que estamos de acuerdo. La vida es fácil, queridos. No. De hecho, vemos luchas día a día. Todos los días hay algo nuevo. Bueno,
Es a eso a lo que me refiero con fortaleza en medio de las tribulaciones, de momentos difíciles que la vida nos da. Pablo menciona que si bien el amor es el timón que debe mover nuestras acciones, esto se verá reflejado en el servicio ferviente los unos hacia los otros, pero también nos muestra una fe y una esperanza que tenemos en Cristo. Una persona que vive así no solamente transmite amor hacia el Señor, sino una esperanza que lo gobierna. Fíjate lo que dice el texto. En Romanos capítulo 12, versos 12 al 13 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿Tienes gozo? Amén. ¿Ya? Sufridos en la tribulación, yo creo que ahí calzamos más todo. ¿Ya? Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Wow. Querido, dice gozoso en la esperanza. Cada una de estas actividades describen de alguna manera lo que Pablo dice en el verso 9, que el amor sea sin fingimiento, y como no hablar de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Piensas en ella a menudo? Bueno, vamos. Bueno, ya gracias porque son uno. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cristo? ¿Pero qué esperas de Cristo? ¿Esperas que te traiga un punch? Que Él viene, ¿no? ¿Cristo viene o no? Amén. ¿Esperas eso o no? Amén. Bueno, eso debería motivar tu corazón. Que en momentos difíciles Cristo viene y esto se acaba. Se acaba. Ya no hay más lucha, ya no hay más pecado. Se va. Fíjate que dice gozosos en la esperanza. ¿Y cómo no dar gozo? ¿Cómo no mostrar ese gozo a gente que nos vio muertos en delitos y pecados y que ahora no vivimos para Dios? Decirle al mundo, mira, Dios tiene una esperanza. La esperanza se llama Cristo. Cree en Él y tendrás una esperanza, que es Él, porque Él cumple todo lo que dice. ¿Lo ha cumplido? Lo cumple y lo va a cumplir. Siempre es fiel. ¿Te motiva esa esperanza? ¿A qué te motiva? A quedarte, no me digas que te motiva a quedarte en la casa. No, a servir con mayor gozo. Querido, la pista de vida no es fácil siempre. Y en esos momentos difíciles es donde uno debe mostrar de qué está hecho. No digo que siempre ha sido fácil, porque nunca ha sido fácil. Hay momentos que es ligera la carga, sí, pero siempre hay algo que nos hace vacilar qué hacer y qué no hacer, querido. La fidelidad no significa que voy a estar siempre, sino en el sentido de que mi corazón va a estar siempre con el Señor, obedeciendo al Señor, aunque cueste lo que cueste. Eso es. Queremos ser fieles no solamente en hechos, sino en palabras. Es fácil decir, sé fiel. Y tú podrías decirme, ¿y tú has sido fiel? Por la gracia del Señor, Él ha sido fiel conmigo. Y ahí estamos, luchando, todos los días. Querido, si no tienes esperanza, una vida sin esperanza es estar diciendo que tienes una vida sin Dios. Porque Dios es tu esperanza. Cristo es tu esperanza. Pregunta, ¿tienes esperanza real y genuina con Dios? ¿Eres hijo de Él? ¿Podrías decir, sí, yo soy un hijo de Dios? Fíjate que una de las cosas que el hombre generalmente hace es transformar cosas en esperanzas. ¿Qué significa? Espero en un futuro que esto sea así. Y no pasa más allá de lo que ha entendido de la vida, ni de lo que espera de la vida. Cuando nosotros creemos en una esperanza, esa esperanza está más allá de la vida misma. Porque esta vida es pasajera. La verdadera vida está en el cielo. Esa es vida. Tú puedes creer o no creer en Dios. Bueno, tu vida va a decir si lo haces, si crees o no. Solo te invito a hacer algo. Si no eres hijo de Dios, vuélvete a Dios. Hoy puede ser el día en que Dios te diga, vuelve a mí. Cambia.
Yo te doy vida y vida en abundancia. Vamos a ver. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo.